El 2 de agosto del año 2002, el Congreso de la Nación Argentina promulgaba la Ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el fin de conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar y de todas las que manchan la historia argentina. En el año 2005, durante la gestión del doctor Néstor Kirchner, se impulsaba una reforma para que el 24 de marzo se convirtiera en un día de reflexión, de ejercicio de la memoria, la verdad y la construcción de la justicia. A continuación, historias que nos ayudan a mantener vivos los canales de la memoria. Francisco Pancho Bogarín, desaparecido el 12 de septiembre de 1976. Francisco Pancho Bogarín, nacido en la provincia de Formosa, fue secuestrado en la ciudad de Clorinda en la madrugada del 12 de septiembre de 1976. Pancho se encontraba junto a su esposa y sus dos pequeñas hijas, quienes presenciaron la escena. Fue la última vez que lo vieron. Pancho Bogarín, clorindense, nacido en la ciudad de Clorinda. Fuimos 4 hermanos, hijos de Juan José Bogarín también, y Rosa Bresanovich. Una persona que captaba el cariño de todas las personas que lo conocían. Era un muchacho muy inteligente, muy alegre, muy travieso, pero muy respetuoso con todos, con las personas mayores, con sus amigos. Se crió en esta ciudad donde desarrolló todas sus actividades. Se desarrolló también en el ámbito cultural, en el ámbito político. Heredó de mi papá. Toda la familia nos involucrábamos en la parte política y él fue una persona que sobresalió en toda esa actividad. Por esto es que llega hasta el nivel nacional, donde se desempeña como congresal nacional en el gobierno peronista. Él es muy joven, un muchacho muy activo y con muchas convicciones por el bien de la sociedad y el bien del Estado también. Esto es lo que nosotros pensamos que es el único motivo por el cual él es marcado y lo hacen desaparecer los militares, como a tantos otros que injustificadamente desaparecieron y dejaron de estar entre los argentinos, ¿no? Su familia recorrió el país buscando a Pancho. Hasta el día de hoy está desaparecido. Todos nos pusimos en movimiento, en búsqueda por todos los medios que hemos podido lograr. Mi padre ha recorrido absolutamente todo el país, ha llegado desde Clorinda a Trelew, ha ido por Salta, Tucumán, por Córdoba, en Buenos Aires, hablando con las autoridades de ese entonces, por supuesto sin tener ningún eco, ningún resultado que nos dé al menos un indicio de qué es lo que hicieron con mi hermano. Dirigente social, militante peronista y folclorista. La noche de su secuestro, había hecho su última presentación como bailarín en una fiesta del Día del Maestro junto a sus compañeros de estampas gauchas del Pilcomayo. El 24 de marzo, en la madrugada, él ya es llevado preso desde su domicilio. Estuvo en la alcaidía de la ciudad de Formosa, luego en el Regimiento de Infantería de Monte, donde fue víctima de torturas diversas. A los 40 días lo han liberado con infinidad de problemas físicos que él tenía en ese momento. Y en la madrugada del 12 de septiembre, luego de un festejo del 11 de septiembre, el Día del Maestro, donde él participó de un evento artístico, es llevado desde su domicilio nuevamente, y a partir de ahí es donde no sabemos más absolutamente qué es o cuál fue el destino final de Francisco Pancho Bogarín. Cuando estaba detenido, él escribía, nos pedía un cuaderno, viromes, lápiz, lo que pudiéramos llevarle. Le llevábamos y él escribía.
Mientras estaba en cautiverio, escribió este poema luego de un día de intensas torturas. Que no lloren mis amigos, porque nunca podrán lograr las cadenas ni las jaulas aprisionarles las alas a las ideas y al canto. Porque no lloran los santos, ni en los infiernos se reza, aunque rode mi cabeza, mis coplas me irán nombrando. Que no lloren mis amigos, no desperdicien su llanto, ahoguen su pena en canto, desparramando los cielos. Que unan sus cantos quiero en un grito temerario, al reclamo milenario, la libertad de los pueblos. Porfirio Domínguez, desaparecido de la ciudad de Clorinda el 4 de junio de 1977. Porfirio Domínguez fue un ciudadano paraguayo que eligió a la Argentina para vivir. De la ciudad de Clorinda fue secuestrado de su domicilio por fuerzas militares en la madrugada del 4 de junio de 1977. Su esposa y sus 2 hijos, de 17 y 6 años, fueron testigos del violento hecho que marcó sus vidas para siempre. Un padre que dejó de ser mi padre a los 7 años cuando me lo vinieron a robar de mi casa y lo llevaron estas personas y bueno, a partir de los 7 años cambió un montón de cosas en nuestra vida, dio un vuelco general en nuestra vida y bueno, nos quedamos sin un padre, mi madre viuda a los 42 años, en la mejor etapa de la mujer, ¿cierto? Una madre llorando hasta el último día en Asunción, esperándolo a su hijo. Y bueno, Porfirio Domínguez fue la persona que nos arrebataron a nosotros de nuestro hogar. En 1977 sería, que lo vinieron a llevar. Ellos lo tiraron en el río con esos bloques de cemento que tienen, que hasta hoy día está en Puerto Pilcomayo, ese bloque de cemento. Lo tiraron con otra persona, lo ataron todo y los pescados hicieron su parte y bueno, los cuerpos flotaron. Al flotar los cuerpos pasaron de ser desaparecidos ya, pero lo encontraron flotando ya muerto en el río. Porfirio Domínguez o Torotingüé, como lo llamaban sus allegados, desapareció físicamente, pero dejó su impronta en su familia. Bueno, Porfirio Domínguez era, como lo conocían todos aquí en Clorinda, Torotingüé. Hasta hoy día todo el mundo me dice un gordo bonachón. Una persona que le gustaba mucho el folclore, le gustaba mucho las reuniones en su casa. Siempre estaba el fogón prendido esperando amigos que vengan para poder, como se dice ahora, echar una guitarreada, unas coplas, como él cantaba, Derendá Payú y un montón de cosas más, ¿cierto? Hasta hoy día me hablan muy bien de Porfirio Domínguez y Porfirio Domínguez era mi padre. Fabián Oviedo, desaparecido el 7 de septiembre de 1976. Fabián Oviedo era un joven soñador cuando fue secuestrado, hijo ejemplar, padre de familia, militante peronista con ideales y muy solidario. Así lo recuerdan su familia y amigos. Su hijo mayor, Néstor, tenía tan solo 14 años cuando se quedó sin su padre. Fue una persona que desde muy joven sintió y le gustó la política. En ese tren él conoce, sabe, empieza a hacer sus primeras incursiones en política con el peronismo. Y fue una persona que en todo momento tenía un espíritu de ayudar a los demás, servirle a los demás. Siempre con esos valores logró inculcarme a mí, que eran los valores como por ejemplo la honestidad, el ser una persona humilde, el ser, digamos, una persona que siempre está pensando y ayudándole a los demás, sin importar quién sea, sin importar banderías políticas, religiones. Los miembros de su familia lo buscaron intensamente sin obtener respuestas.
es un luto que dura hasta el día de hoy. El día que él lo llevaron tenía 36 años. 36 años tenía. Es como decimos nosotros, recién empezaba. Yo tenía 14. No se limitaba solamente a la persona que se lo llevaba, también involucraban a la familia. Amenazas, como vulgarmente decimos, aprietes. Mi mamá por ese motivo, por ejemplo, siempre dejaba la puerta abierta todo el día. Que vengan, que miren, que revisen, que entren, que no hay nada acá, no se hace nada. ¿Por qué tanta presión? Los primeros días cuando íbamos a averiguar sobre el paradero de él, nos tenían en el playón del regimiento parado en el rayo del sol, llovía, nos llovía encima, hacía calor, hacía frío, nos tenían parado horas ahí, hasta que después aparecía alguien y decía, no hay nada hoy, venga mañana. Oviedo dejó en su corta vida la enseñanza de la predicación con el ejemplo. Su palabra fue su bastión. Lo tuve a él, por desgracia, hasta los 14 años, pero me enseñó mucho. Era una persona que predicaba con el ejemplo. Me repetía y me decía todo el tiempo. Formar una familia, ser una buena persona, ayudarle al prójimo, trabajar, estudiar, ser alguien útil en la sociedad. Hay algo que la gente se lo llevó y que no va a poder sacarme a mí, que es sentirme orgulloso de él. Todavía me cuesta. Teresa Fernández fue privada de su libertad durante 6 años y luego liberada. Teresa Fernández era una joven activa con marcado compromiso social. Era coordinadora de la catequesis de la parroquia San Luis Rey al momento de su detención. 6 años y 2 meses estuvo privada de su libertad, deambulando por varios lugares y expuesta a los vejámenes más duros. Ella puede contar la historia en primera persona. Estudiaba medicina en Corrientes. Yo siempre fui catequista, desde los 11 años ayudaba en la catequesis. Después formé parte de un grupo juvenil en la capilla San Luis Rey. Ahí, aparte de tareas que hacíamos, siempre seguía haciendo catequesis. Y bueno, y eso nos iba llevando a nosotros a tener un mayor compromiso, pero siempre dentro del marco de la iglesia, ¿no? La persecución en ese momento no fue, después del golpe, no fue solamente a las organizaciones partidarias u organizaciones armadas o de otra índole, ¿no? O sea, la persecución fue a todo aquel que quería transformar la vida del otro en pos del bien, ¿no? Y por supuesto, nuestros padres sabían lo que nosotros hacíamos y nos acompañaban, porque no era nada malo. Éramos un grupo de jóvenes comprometidos con nuestra realidad, ¿no? Cuando me detienen, también detienen a mi hermana, que estábamos las dos ahí. Nunca pudieron comprobarnos, nada, porque nunca nada hubo. Yo siempre creí mucho en Dios, creo en Dios, y sé que me protegió mucho. La época de la desaparición, fue dura, difícil. Si bien a mí no me ha pasado cosas que le han sucedido a otros, pero estuvimos
golpeados, manoseados, vendados, posados durante todo ese tiempo. Cuando se hizo el primer juicio, ¿no?, a los militares en el 2008, ¿no?, ya con el gobierno a impulso del doctor Néstor Kirchner, a mí me citaron, ¿no?, y yo declaré ahí como testigo de haber estado ahí en ese lugar. Inclusive yo no tenía noción, primero no entendía por qué yo había estado tanto tiempo detenida, ¿no es cierto? Y lo que nos decían era que aquel que por ahí portaba un arma podía ser un fanático, ¿no?, pero aquel que lo hacía por convicción, como en el caso nuestro, una convicción religiosa, éramos más peligrosos porque éramos gente pensante. Teresa valora y ama la democracia, el tiempo en que vive. Lo que pasó fue tan intenso que se convirtió en una defensora férrea de la democracia. No fue solamente el momento drástico, la crueldad en el momento de la desaparición, sino que era todo un sistema. En la cárcel era lo mismo, o sea, no podíamos reírnos, no podíamos hablar fuerte, no podíamos cantar, no podíamos silbar, no podíamos hacer nada. O sea, lo que nos querían era quitar la alegría. Te quieren alienar como persona. Y alguien que no es feliz, alguien que no está alegre, no crece. Se deprime, ¿no es cierto? ¿No? La alegría es contagiosa. La alegría te impulsa a hacer cosas. De la alegría no es la alegría por la alegría así utópica, sino la alegría de las cosas que se van realizando. Lo que es la alegría de esta democracia. Nuestra democracia es imperfecta, porque está formada por hombres. Y nosotros los hombres somos imperfectos, ¿no? Pero tenemos que mejorarla. Es el mejor sistema de gobierno, por lo menos que hasta ahora existe. Entonces nosotros tenemos que cuidarla y defenderla. Está bien que no pensemos todos igual. O sea, eso es democracia. ¿Sí? Está bien que no pensemos todos igual, pero todos tenemos que tirar del mismo carro. Todos tenemos que tirar del mismo carro. Respetar el tiempo, el periodo de gobierno. Nosotros tenemos acceso a la escuela pública, a la universidad pública. Podemos estudiar para poder generar un trabajo, ¿no es cierto? O sea, podemos tener viviendas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en libertad podemos hacer. Tenemos que ser defensores de esta democracia, ¿no? Teresa pudo volver, formar su familia, planear una vida y homenajearla todos los días. En honor a los 30.000 desaparecidos, cuyas familias siguen buscando, compartimos A la injusticia el perdón, un poema escrito por un padre que buscó a su hijo desaparecido hasta el día de su fallecimiento. A la injusticia el perdón. Yo no sé si estará vivo, ni de salud que es su suerte. Solo sé que no concibo que le hayan dado muerte. Mi hijo tiene por blasón el haber siempre luchado con honradez y tesón por el preciso dechado que es el bien de la nación. Lo conducen sin defensa a lo indigno del secuestro, que es la peor ofensa a lo argentino, a lo nuestro y a la paz de la nación. Soy y seré un convencido de que el más preciado don siempre fue y siempre ha sido a la injusticia el perdón. Juan José Bogarín.